¿Te ha pasado alguna vez que la temperatura de tu coche sube de golpe, se acerca peligrosamente a la zona roja y de repente vuelve a la normalidad como si nada? Cuidado, si tu motor sufre de sobrecalentamientos intermitentes, ignorarlo es jugar a la ruleta rusa con tu coche. Lo que hoy es un pequeño susto en un semáforo, mañana puede convertirse en una culata reventada y una factura de reparación de las que duelen de verdad. La buena noticia es que si sabes exactamente dónde buscar, puedes cazar el problema a tiempo y solucionarlo por muy poco dinero. Hoy vamos a desglosar las causas principales del sobrecalentamiento intermitente del motor, paso a paso, y te enseñaremos cómo diagnosticarlas como un auténtico profesional sin volverte loco en el intento. Perfecto. Continuamos con el siguiente bloque centrado en el termostato y cómo comprobarlo. Si el nivel del refrigerante está bien, el siguiente sospechoso habitual es el termostato. Para entenderlo rápido, el termostato es la válvula que regula la temperatura del motor. Cuando arranques en frío se mantiene cerrado para que el motor coja temperatura rápido. A medida que se calienta, se abre poco a poco para dejar pasar el refrigerante hacia el radiador. El problema viene cuando falla. Si se queda atascado en posición cerrada, el coche se sobrecalienta a lo bestia. Pero si solo se abre a medias, provoca ese molesto sobrecalentamiento intermitente que te vuelve loco. ¿Cómo puedes comprobarlo sin desmontarlo a ciegas? Una forma muy profesional es usar una pistola de temperatura infrarroja. Mides la temperatura a cada lado del termostato. Si funciona bien, ambos lados deben marcar una temperatura similar. Si hay una diferencia brutal, ya tienes al culpable. Lo mejor de todo es que cambiar un termostato suele ser una pieza muy barata, rondando normalmente entre 5 y 10 euros, por lo que si sospechas de él, muchos directamente optan por cambiarlo y curarse en salud. Si el termostato está perfecto, el siguiente sospechoso clásico son las bolsas de aire atrapadas dentro del circuito de refrigeración. Cuando se forma una burbuja de aire, interrumpe el flujo normal del líquido, haciendo que pierda toda su eficacia para transferir el calor. El resultado, sobrecalentamientos repentinos y un detalle muy revelador. El radiador de la calefacción deja de funcionar bien o directamente no da calor, porque el aire bloquea el paso hacia el habitáculo. ¿Cómo se soluciona esto? Se utiliza una herramienta específica llamada embudo de llenado de refrigerante. Lo acoplas directamente al depósito o al radiador, lo llenas con líquido y pones el motor en marcha. A medida que el motor trabaja, el aire atrapado empieza a purgarse solo, subiendo en forma de burbujas a través del embudo, mientras el líquido nuevo baja para ocupar su sitio y dejar el sistema completamente limpio de aire. Si el circuito está bien purgado y el problema persiste, el cuarto punto al que debes echarle un vistazo son los ventiladores del radiador. Aquí hay un truco clave para identificarlo. Los ventiladores suelen activarse cuando el coche circula a baja velocidad o está detenido, normalmente por debajo de los 40 o 50 km/h. ¿Por qué? Porque a gran velocidad, el propio flujo de aire natural que entra por la parrilla es suficiente para enfriar el radiador, y los ventiladores no hacen falta. Si notas que tu coche se sobrecalienta exclusivamente cuando estás atrapado en tráfico lento, en ciudad o parado en un semáforo, pero la temperatura baja mágicamente en cuanto pisas la carretera y aceleras, tienes casi el 100% de seguridad de que el fallo está en los ventiladores o en su relé de activación. Llegados a este punto, si todo lo anterior está correcto pero el coche sigue dando guerra, el quinto sospechoso es el sensor de temperatura del líquido refrigerante. Y ojo, porque aquí el problema puede ser doble. Cuando este sensor falla, puede enviar datos totalmente erróneos a la centralita de tu coche. Esto provoca dos cosas. O bien el ventilador no salta cuando debería, o bien hace que la aguja del cuadro de mando suba hasta el rojo y te avise de un sobrecalentamiento cuando en realidad el motor está trabajando a su temperatura perfecta. Es decir, el coche no se está calentando, pero el sensor te dice que sí. Para diagnosticar esto hay que verificar la resistencia del sensor con un multímetro, para ver si está dentro de los valores correctos, o comprobar con una máquina de diagnosis qué temperatura está leyendo la centralita comparada con la real. Además, ten en cuenta que algunos coches modernos llevan más de un sensor, uno para el cuadro y otro para la gestión del motor, por lo que localizar el sensor exacto es fundamental antes de cambiar piezas a ciegas. Si ya has revisado todo lo anterior y el problema persiste, el sexto punto a tener en cuenta es una acumulación de suciedad, óxido y sedimentos en el circuito. Con el paso de los años, el líquido refrigerante pierde sus propiedades, se degrada y genera una pasta de carbonilla y óxido que obstruye los canales estrechos del radiador. Esto reduce drásticamente el caudal y provoca que el motor no disipe bien el calor. Para solucionar esto, toca hacer una buena limpieza del sistema y existen tres métodos principales. El primero es el más básico, un simple vaciado del líquido viejo y rellenado con refrigerante nuevo. El segundo método incluye un proceso de lavado,
Vacías el circuito, añades líquido limpio, dejas el motor en marcha entre 5 y 10 minutos para que arrastre la suciedad, vuelves a vaciar y ya rellenas con el líquido definitivo. Y el tercer método, que es el más radical y efectivo cuando hay mucha obstrucción, consiste en meter una manguera a presión para lavar todo el circuito mientras recoges el agua sucia en un cubo, repitiéndolo hasta que el agua salga completamente transparente. Y llegamos al séptimo y último sospechoso habitual cuando el coche sufre de sobrecalentamientos intermitentes, la bomba de agua. La bomba de agua es el corazón que empuja el líquido refrigerante a través del motor y del radiador. Si empieza a fallar, lo normal es que provoque un sobrecalentamiento constante, pero en muchos casos avanzados o con desgaste en el eje, genera problemas intermitentes muy difíciles de cazar. Un síntoma clásico de que la bomba está diciendo adiós es una pequeña fuga de refrigerante por el sello dañado o un ruido metálico sutil al ralentí. Así que si ya has descartado el termostato, el aire, los sensores y los ventiladores, y el problema sigue ahí, es muy probable que tengas que cambiar la bomba de agua de inmediato antes de lamentarlo. Y hasta aquí las causas principales del sobrecalentamiento intermitente del coche. Si te ha parecido útil, no olvides dejar un buen like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún consejo mecánico. Nos vemos en la próxima.